Vamos a dar inicio formalmente a esta actividad con las palabras del presidente de la Fundación Aequalis, señor doctor Iván Navarro Arzúa. Muy buenos días. Señor Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. Quiero saludar a la rectora Natacha Pino de la Universidad de Aysén, que a la vez va a ser panelista, al igual que Rodrigo Alda, rector de la Universidad Católica del Norte, y al igual que el dueño de casa, Jorge Menéndez, rector de ENAC, a quien aprovecho de felicitar por los 6 años de acreditación, que parece que es un logro muy importante en la vida institucional de esta prestigiosa institución. Quiero agradecer la asistencia de los presentes. No es fácil llegar ahora que estamos acostumbrados al trabajo online en la tranquilidad de la casa o de la oficina. Así es que les agradezco doblemente que hayan hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy día. Saludo también a una audiencia importante a través de los medios de comunicación que está directamente conectada con nosotros, que se nos ha transformado en un hábito de trabajo permanente y muchas veces sorprendente por el número de personas que se conectan con este tipo de actividades y especialmente, tengo que decirlo como presidente de Aequalis, con Aequalis. La conferencia inaugural, este acto que estamos iniciando hoy día, es ya una tradición de Aequalis, que tiene por fin abrir oficialmente las actividades anuales de nuestro foro. Si bien es cierto, esta actividad siempre fue de carácter presencial, la pandemia nos obligó a desarrollarla en los últimos años en modalidad online y en esta ocasión lo hacemos en modalidad híbrida, que permite que haya mucho más gente presente. Desde aquí, a esas personas que están conectadas a las redes sociales, les hacemos llegar también un afectuoso saludo y agradecimiento por su presencia en esta actividad. Aequalis, al cumplir 10 años de funcionamiento hace ya 2 años, o sea, en el año 2000, se transformó en la Fundación Aequalis, Foro de Educación Superior, lo que nos concedió una personería jurídica que no teníamos y que nos ayuda a ordenar en mejor forma el trabajo institucional. Es un cambio jurídico que además nos anima a reafirmar nuestra identidad y nuestros objetivos fundamentales. En efecto, somos desde un principio un foro participativo y pluralista que quiere contribuir permanentemente al mejoramiento del trabajo desplegado por las instituciones de educación superior de nuestro país y al mejoramiento constante de las políticas públicas que el Estado aplica al sector. Para ello, nuestra organización cuenta con 6 unidades de trabajo que corresponde actualmente a los 6 temas principales que Aequalis ha abordado desde sus orígenes y que, sin ser excluyente, nos permite seguir profundizando y acumulando conocimiento en cada una de nuestras unidades de trabajo. Estas unidades de trabajo están compuestas por especialistas de todo el país y de todas las modalidades de la educación superior, y se agrupan en torno a los siguientes temas: calidad de la educación, docencia y aprendizaje, ciencia y tecnología, educación técnico-profesional, vinculación con el medio, me falta una. Y financiamiento. Y me falta porque es una unidad que estamos reconstituyendo en Aequalis, que existió desde un principio junto con la estructura del sistema, pero que es retomada esta vez a petición de varias
de varias organizaciones que trabajan con nosotros. Así que financiamiento es también hoy día una unidad. Simultáneamente generamos un importante proceso de intercambio de difusión e información mediante un sistema de columnas, notas técnicas e informaciones que se difunden a través de nuestra página web y por las redes sociales. Este conjunto de actividades está siempre abierto a la participación de miembros de las comunidades de educación superior en todo el país, siempre dentro del marco temático y del carácter pluralista y participativo de nuestro trabajo. Quiero referirme muy brevemente a una nueva modalidad que hemos desplegado en el último tiempo como un aporte calificado para el desarrollo de la educación superior. Me refiero a la realización del primer Congreso de Educación Superior realizado en agosto del 2021, en modalidad online y con referencia a 3 de las 6 áreas en que trabaja habitualmente Aequalis. Las 3 áreas son calidad de la educación, docencia y aprendizaje y vinculación con el medio, que serán las mismas que vamos a tener como base en el próximo evento. Este tuvo un gran éxito en presentación de trabajos, de investigación y estudios, en participación de todas las regiones y de países latinoamericanos y europeos, y contó con una impecable estructura de funcionamiento tecnológico y profesional. Contamos con un asesoramiento técnico de EduTIC, una organización que se especializa en el manejo de plataformas virtuales. El directorio de Aequalis, a cuyos miembros quiero agradecer en forma especial por su permanente colaboración y el sabio respaldo, ha acordado que este Congreso de Educación Superior se realice bianualmente, con orientaciones y estructura similar a la versión 2021. Por esta razón, y como parte de la solemnidad del acto de hoy, me permito comunicar oficialmente la realización del segundo Congreso de Educación Superior 2023 e invitar desde ya a todos los presentes a participar activamente en él. Más detalles de estos trabajos los vamos a conocer en el transcurso de este acto. Quiero referirme ahora a las condiciones que debemos enfrentar en el desarrollo actual y general de la educación superior a la que queremos servir. Por cierto, nos encontramos aún en plena implementación de la Ley 21.091 de Educación Superior, lo que sigue representando un enorme desafío para nuestro sector, dadas las vulnerabilidades que afectan la vida política y social de nuestro país. Nuestra mirada muchas veces como que solo alcanza para enfrentar los desafíos más contingentes de la política pública, como que estamos pegados en la entrada en vigencia de los criterios y estándares de acreditación prevista para octubre próximo y en la próxima definición de los aranceles de referencia. El resto de las políticas públicas de las que están en ejercicio, muchas de ellas no evaluadas o en proceso de evaluación, como que no existieran, como que no las vemos o no nos preocupan. El diálogo está como agazapado, esperando la ocurrencia solo de las consecuencias de la aplicación ineludible de estas políticas y no en la proyección de nuevas alternativas que permitan amenguar algunos efectos que por ahora podrían ser supuestamente negativos. Creemos que hay un problema de fondo en nuestra educación superior. Nos falta el diálogo sistémico y sistemático. Hay instancias formales que establece la Ley 21.091 que están funcionando, pero que podrían funcionar mucho mejor. Y ello hace evidente las dificultades para avanzar en la implementación total de la ley, por una parte, y por otra, para salir de la coyuntura de la inmediatez y otear alternativas de futuro. En Aequalis queremos seguir haciendo esfuerzos por mejorar el presente y las dificultades que en él existen, pero por sobre todo queremos mirar el futuro y no quedarnos pegados. Nuestro diagnóstico es que el sistema debe disponer de un ente, de un espacio
que evalúe sistemática y longitudinalmente el impacto de las políticas públicas, que proponga medidas específicas de adecuación y ajuste de estas y no quedarnos, nuevamente uso el término, pegados en expectativas eventuales. La forma de lograrlo, creemos en Adequalis, es generar instancias de diálogo sistémico y sistemático, de conversación amplia, que represente una posibilidad de consenso que identifique puntos en común para avanzar. Para el efecto, y siempre en el ánimo de colaborar, de contribuir, junto a las instancias regulares que hoy día trabajan en Adequalis, queremos impulsar una instancia de un ente que evalúe sistemática y longitudinalmente el impacto que provoca la implementación de la política pública en las instituciones de educación superior. Nuestro aporte quiere ayudar a que no pasen décadas antes de ajustar y antes de adecuar las políticas públicas, porque esa falta de adecuación y ajuste, de evaluación efectiva, es la que obstaculiza el buen desempeño cuando no anula muchos resultados esperados de la aplicación de estas, lo que naturalmente no favorece a nadie. Haremos el esfuerzo por convocar a especialistas de diversas áreas de la educación superior de todas las regiones y de las distintas modalidades de la educación superior para constituir este espacio, para asumir este trabajo. Esperamos encontrar, como siempre, la máxima colaboración tanto de las instituciones como de las autoridades responsables de la configuración y la fijación de objetivos de cada una de las políticas públicas. Por último, reiterar mi agradecimiento al subsecretario de Educación Superior que nos acompaña, igualmente a nuestros panelistas y en general a todos los académicos, investigadores y directivos de la educación superior que participan en toda la gama de nuestras actividades. Especialmente agradezco a las instituciones soportantes que hacen posible implementar el trabajo técnico de Adequalis y también a los componentes de nuestra Secretaría Técnica. A los héroes que hoy día han llegado hasta acá, mi agradecimiento, y a quienes nos están acompañando desde lejos, mi saludo afectuoso. Gracias, señor presidente de la Fundación. Y a continuación vamos a darle la palabra al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón. Quiero hacer una breve reseña sobre su formación y trayectoria. El subsecretario Orellana es sociólogo de la Universidad de Chile, se ha desempeñado como director de la Fundación No 21 e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Además, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Sus líneas de investigación son la sociología de la educación y estructura social. Es militante también de Comunes. Queremos entonces darle la bienvenida y la palabra al subsecretario Orellana. Voy a dejar esto acá. Sí. Ya. Buenos días, muchas gracias a todas y todos. Para mí es un gusto estar en esta institución, NENAC, y participar del inicio de actividades de la Fundación Adequalis. Creo que han hecho un importante aporte al debate de la educación superior en Chile y, por supuesto, yo muy contento de participar y de luego de colaborar con este desafío de estudiar el impacto y a nivel sistémico y en el largo plazo de la política de educación superior y del nuevo marco normativo que tenemos, ¿no? Yo lo que quisiera, y espero ser más breve de lo que tenía pensado originalmente, producto de siempre las restricciones de agenda, que uno tiene que andar corriendo para todas partes, ¿no? Pero quisiera partir por la historia, ¿no? Esto lo conversábamos, recuerdo,
como bien se señalaba, yo estuve en el inicio cuando era investigador, en el Foro Equalis, cuando era un investigador que estaba comenzando a interiorizarme en los temas de educación superior. Y recuerdo haberlo dialogado también con Mónica en ese momento y luego, de hecho, el foro profundizó con algunas publicaciones sobre esto, el problema de la historia de la educación superior chilena, ¿no? Que un pueblo, que el tema de la memoria tiene que ver con encontrar las raíces de los problemas en la historia. Entonces, es importante partir por el tremendo proceso de transformación que tiene la educación superior en los años 60, ¿no? Hacia los años 60, no solo la universidad, no solo la educación superior, sino también distintas instituciones del país ya están tensionadas por un proceso de cambio que vive la sociedad chilena en el momento, ¿no? Por un proceso de modernización, también por el surgimiento y, digamos, expresión de distintas expectativas sociales, ¿no? Y de alguna manera la reforma de la Universidad Católica, que se anticipa de cierta forma a los sucesos de mayo del 68, el movimiento chileno y el movimiento mexicano anticipan desde los pueblos latinoamericanos el movimiento del 68, van a plantear la necesidad de actualizar y colocar la educación superior a disposición de este proceso de cambio de democratización política y social que están viviendo los pueblos latinoamericanos y nuestro país en particular, ¿no? Hay un eco ciertamente en la reforma de la Universidad Católica, en ese movimiento que va a tener tanta importancia política, ¿no? En el futuro, en la construcción de alternativas políticas, luego en la transición también, pero hay un eco de del Grito de Córdoba y del Manifiesto Liminar en el sentido de colocar una institución que es la educación superior al servicio de los dilemas del desarrollo en los países latinoamericanos. Y esto se expresa porque a veces queda atrapado en el discurso de la universidad para todos, pero se expresa en reformas de tipo de optimización y de racionalización, como es, por ejemplo, la departamentalización de las universidades. La construcción de las carreras académicas. Antes de la reforma del año 67 no había una estructura clara del trabajo académico. El trabajo académico era un trabajo a veces ad honorem, a veces hecho de manera artesanal en el sentido no formal, digamos, donde se tenía a veces tuición personal sobre las cátedras, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, hay un avance en la reforma del año 67 en términos de la gestión, ¿no? Tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile avanzan a participación triestamental en todas sus instancias. De hecho, al año 71, creo, hay elecciones 71, de rectores, hay con participación triestamental, y por lo tanto hay un proceso de cambio que se está viviendo en el momento, pero yo quisiera tomarlo por la relación que uno pudiera tener que es un problema para el país siempre, entre la cultura disciplinar, la cultura de las ciencias y de las disciplinas, que estaba sometida a este problema de un exceso de elitización, que es lo que reclama el Grito Córdoba y lo que reclama la reforma de la Universidad Católica, junto al desarrollo de la educación técnica y normalista, que era la educación en Chile que había producido un salto cultural en términos de formar al pueblo chileno, de literalmente enseñarle a leer, ¿no? Yo creo que el normalismo tiene un logro histórico de dimensión civilizatoria que forma luego una cultura que es la que produce nuestros 2 premios Nobel. Nuestros 2 premios Nobel no provienen de investigación aplicada en una universidad de élite, son 2 profesoras normalistas de origen popular que representan esta cultura. Y en la reforma de los años 60, el proceso de racionalización, de modernización de las universidades, junto al surgimiento y expansión de la cultura de las escuelas de arte y oficios, que está sintetizada en este proceso vertiginoso donde se quintuplica la matrícula de la Universidad Técnica del Estado, surge INACAP y luego surge el Departamento Universitario Obrero Campesino, que es el DUOC. Y ese proceso trae una serie de búsquedas en la época artísticas, culturales, científicas, que buscan colocar a disposición del proceso de desarrollo del país una capacidad intelectual, científica, una capacidad cultural, ¿no? Que ayude a que Chile alcance el desarrollo, el experto para la educación superior de la CEPAL, Rudolf Atkin, que tiene un texto muy interesante. La Universidad Latinoamericana comienza ese libro diciendo: América Latina está determinada a industrializarse, ¿no? Y hay una discusión en términos de la explicación, por ejemplo, las dificultades del modelo de industrialización en términos del agotamiento de la primera fase,
la necesidad de la dificultad de producir bienes de capital, que son más caros, ¿no?, para iniciar una segunda fase de industrialización, y Rudolf Atkin lo que señala es que lo que está pendiente allí es la construcción de universidades de investigación, es decir, de universidades de investigación y de una educación superior en línea con un proyecto de desarrollo, y por lo tanto eso en Chile yo creo que tenía expresión en el desarrollo en esa instancia de la educación técnica, una educación técnica asociada al proceso de industrialización, y que es interesante porque en ese momento los ingenieros de punta del Estado que trabajaban, por ejemplo, investigando sobre cuál es la variante de pino que más se adecua al suelo chileno, que es resultante de un proceso de investigación muy interesante, hacían clases en los liceos técnicos. El mismo profesor, el mismo investigador, hacía clases en los liceos técnicos. Ese proceso se vincula también con la reforma escolar de 1965, una reforma que intenta democratizar, racionalizar la educación, articular distintas capas, ponerla al servicio también del desarrollo del país, tecnifica y desarrolla, por ejemplo, la educación técnica. Esto nosotros lo conversábamos con otro colega que también colaboró con el Foro Equalis, Raúl Atria. Raúl Atria es uno de mis formadores, a quien aprovecho de enviar saludos si está conectado, con quien trabajé mucho tiempo, que él me contaba que la reforma del 65 se propone un pupitre para cada niño de Chile. Es muy importante entender esto en un Estado acostumbrado a políticas focalizadas. Un pupitre para cada niño de Chile, y que lo calculaban con computadores con tarjetas perforadas, ¿no? La inteligencia artificial de la época, ¿no? Este proceso interesante de reforma, de transformación, de síntesis entre cultura popular, disciplina y cultura media, disciplina en el sentido de la disciplina científica, es un proceso tremendamente creador, tremendamente interesante, también con sus conflictos, con sus problemas, pero lo que a mí me interesa plantear que es un proceso de transformación de la educación superior que no queda cerrado, no queda decantado, no queda solidificado, porque es interrumpido. Es interrumpido por el quiebre del año 73, y luego la dictadura retrotrae esa búsqueda, que era también material al mismo tiempo que cultural. Era una búsqueda material de crear lo que en ese momento se llamaba la independencia económica, es decir, el desarrollo, nuestra industria, nuestros servicios avanzados, de tal modo de construir las condiciones para dar bienestar, trabajo de calidad al resto de la población, porque no teníamos en los años 60 un empleo de calidad, no teníamos una atención de salud y un sistema educacional que incorporara a esas poblaciones que se fueron agolpando en las periferias de nuestras ciudades, constituyendo las poblaciones y lo que son hoy día las periferias de nuestras capitales regionales, ¿no? Y quizás todas y todos nosotros tenemos la experiencia de nuestras familias que llegaron del campo a la ciudad y que vivieron en esa población y que trataban de incorporarse al proceso de modernización de alguna manera, ¿no? Entonces se buscaba la independencia económica para responder a esas necesidades, pero también la autonomía y capacidad de construcción de una visión propia latinoamericana y chilena de nuestros procesos, de las disciplinas. Por ejemplo, la construcción de la idea de centro-periferia, ¿no?, que es un tremendo aporte de las ciencias sociales latinoamericanas, que luego va a seguir desarrollándose, es al mismo tiempo una contribución a entender nuestra especificidad latinoamericana como a comprender globalmente, hacer un aporte global a las ciencias sociales, ¿no? Entonces estábamos en una búsqueda de síntesis cultural, de independencia económica. No quiero decir que todo era perfecto, simplemente quiero decir que había una búsqueda, que nuestros pueblos estaban en una búsqueda que fue interrumpida. Luego se instala una reforma, no voy a profundizar en los cambios ya conocidos y ya caracterizados, quiero simplemente plantear que la fragmentación del sistema, es decir, detener el impulso de síntesis, y que significó, entre otras cosas, la constitución del Consejo Rectores, la consolidación del Consejo Rectores, la consolidación de un acuerdo de un sistema mixto, público y privado, en diálogo y en articulación. Eso se interrumpe, en mi opinión, y se instalan condiciones que terminan fragmentando la docencia, fragmentando el sistema y construyendo algunas particiones, digamos, solidificando algunas particiones que no se habían logrado resolver, por ejemplo, entre creación y divulgación, entre investigación y docencia, por ejemplo, y se crean líneas de financiamiento específicas para la investigación. Luego la docencia tiene que autofinanciarse a través de
digamos, políticas de arancelamiento que luego son cubiertas por el Estado a partir de becas o instrumentos de crédito. Y en ese nuevo escenario, y resuelto el proceso de los años 60, se le mandata, digamos, de alguna manera a la educación superior una misión que ya no es fundamentalmente vincularse al proceso de desarrollo, sino que es ser un vehículo de movilidad social para esa sociedad que se había agolpado en las periferias de nuestras capitales, ¿no? De alguna manera la educación siempre ha sido vista como un proceso de movilidad social. Eso no es nuevo, está en nuestra literatura, ¿no? Martín Rivas es digamos, una ilustración bastante clara de lo que significa culturalmente para Chile el proceso de movilidad social y la configuración, digamos, de una clase media de origen popular que luego se confronta o tiene tensiones, ¿no?, con las élites que traen, digamos, que ya están instaladas. Entonces, lo que yo quisiera plantear ahí es que fortalecer o centralizar el aporte de la educación superior a la sociedad a partir de la movilidad social individual está aparejada de una nueva concepción de la justicia social, donde lo que se intenta es dar amplio espacio a la iniciativa particular, en que cada uno surja, digamos, más o menos como pueda, y el debate de justicia social ya no se centra en igualdad de resultados, sino en igualdad de oportunidades, lo que constituye una discusión entre el utilitarismo y el igualitarismo, yo diría, de interpretación rawlsiana, ¿no? Y ese nuevo esquema, donde la educación superior, todavía con sus problemas irresueltos, se va a constituir como la gran esperanza de incorporación al proceso moderno, va a apuntalar una expansión mucho más rápida y vertiginosa de lo que se pensaba en los años 2000, ¿no? Finales de los 90 y 2000 comienza una curva de expansión, básicamente porque las familias que durante los 90 habían aumentado su poder de consumo, que estaban consolidando una posición, que habían salido de la pobreza, porque según cifras oficiales la reducción de la pobreza es acelerada en los años 90, cuando las familias salen de la pobreza, naturalmente esas mismas familias que habían venido de la migración campo-ciudad, que habían estado en una población, que se habían esforzado para salir de esa población, lo único que querían es que sus hijos no vivieran la vida de sacrificio que habían vivido ellos, y querían que sus hijos fueran profesionales. Y ese es el gran desvelo de la sociedad chilena. Quizás uno pudiese sintetizar la historia reciente, al menos de nuestras capitales regionales. Chile es muy diverso, pero al menos de esos grandes asentamientos urbanos, como la historia de esta migración a una situación de pobreza, que logra salir de la pobreza y que luego quiere que sus hijos sean profesionales para que no vivan una vida llena de sacrificio. Porque este era un país muy pobre, lleno de dolores, lleno de dificultades. Bueno, tiene dolores y dificultades todavía, pero en esa época tenía una forma histórica específica, ¿no? Entonces, cuando se empieza a masificar la educación superior bajo instrumentos de coordinación de mercado, lo que ocurre es que a estas distintas capas históricas, ¿no?, la alta cultura, como la llama Gramsci, ¿no?, vinculada a las disciplinas científicas, a las artes, que estaba asociada a la disputa en Chile entre la cultura laica y la cultura católica, que expresa dos universidades, ¿no?, que es la Universidad de Chile y la Universidad Católica, fundada en 1888, 3 años antes de una guerra civil, que en lo profundo obedece a los mismos motivos, y digamos, distintas capas históricas, el aporte luego de la educación técnica, van a constituir otra capa que es instituciones nuevas, constituidas de los años 80 en adelante. Y mucho se ha dicho sobre el tema del mercado, y yo quisiera decir que, por supuesto, el mercado no es solo un mecanismo de coordinación, también es constituyente, ¿no?, de las prácticas que realizan las instituciones, pero esas instituciones tenían que reclutar a sus profesores de alguna parte, tenían que constituir sus comunidades de algún lado, y lo que ocurre es que las nuevas instituciones expresan también todavía esas orientaciones culturales y esos problemas irresueltos que ya venían arrastrándose durante el proceso de construcción de la educación superior en el siglo XX, que son las particiones entre lo técnico y lo académico, la división sexual del trabajo, porque todavía tenemos carreras de cuidado de educación feminizada. Mi mamá estudió en una escuela técnica femenina de bordados, porque ese era el papel que en un momento se le asignaba a la mujer, bordar. Y está bien, yo no tengo problema en bordar, mi mamá me enseñaba a bordar y de chico bordábamos juntos, pero hoy día estamos en un pie que sabemos que queremos que los lenguajes de la ingeniería y de la tecnología no sean masculinos y los lenguajes del cuidado y de la educación no sean femeninos, que sean ambas experiencias humanas, ¿no? Pero
arrastrábamos en ese entonces y arrastramos todavía esa división entre las élites y las clases populares. Entonces tenemos una serie de particiones que volvemos a ingresar en una capa nueva de educación superior, y es cierto, la expansión de la educación superior hace que la cultura profesional se expanda, pero sin una conexión orgánica con el modelo de desarrollo, sino más bien a partir de la resultante no esperada de distintos fragmentos que pujan por una adecuación de mercado ante una demanda que busca posibilidades de movilidad social individual. Y esto prolonga una herida de larga data en el país irresuelta, que es no tener solución de continuidad entre el modelo de desarrollo o de crecimiento, que no es lo mismo, digamos, pero entre nuestro modelo de crecimiento y desarrollo, y nuestra educación superior, ¿no? Independiente de los juicios que podamos hacer de las condiciones históricas y los arreglos institucionales de esta nueva capa de la educación superior, no podemos desconocer que acoge a amplios sectores del país que ayer fueron excluidos. Y yo sé la misión, por ejemplo, que hace ENAC, que trabaja con jóvenes de contextos muchas veces de bajos ingresos, y que a través de esta formación no solo logran poder insertarse en el mercado del trabajo. ENAC es una institución de buena calidad y de alguna manera la CNA rubrica eso, sino también esa experiencia educativa siempre tiene un componente emancipador para las personas, ¿no? Les permite construir su identidad, apropiarse de sus propias energías, ser más felices, ser más plenos, y independiente de los mecanismos institucionales en los cuales hayan tenido que coordinarse esas comunidades educativas, esto no se puede desconocer. En todas las instituciones hay comunidades educativas, hay personas, hay estudiantes que trabajan, que aún en el contexto más difícil, la educación siempre tiene un componente emancipador. Y el problema es que como bien lo señalaba el profesor Navarro, estas distintas capas de la educación superior carecen en este modelo de una institucionalidad que supervigila a nivel general la dinámica del sistema, ¿no? Porque tenemos, de alguna manera, el año 2005, cuando se crea el crédito con aval del Estado, se le entrega la acreditación, la responsabilidad de supervigilar el sistema. No existía superintendencia, que es distinto, que es la adecuación a la ley, pero hay un problema ahí clave, que la acreditación ve instituciones pero no ve sistemas. O sea, ve las partes pero no ve el todo. De alguna manera el todo seguía entregado, digamos, a la resultante del equilibrio entre oferta y demanda, producto de la sumatoria de las distintas libertades de las instituciones, ¿no? Entonces yo celebro que se dialogue sobre los efectos, un diálogo sistemático y longitudinal, porque esto tiene que verse en el tiempo, y me parece que sería un tremendo aporte que el Foro Equalis, digamos, trabajar esos temas junto también, por supuesto, y cuenten con nuestra colaboración y nuestra disposición a estar ahí presentes, ¿no? Ocurre que este esquema no solo ocurrió en educación, también en salud, también en pensiones, y llega un punto de agotamiento. Tenemos un agotamiento en el crecimiento económico. Ayer estuvimos en la ENADE con el presidente Boric y el ministro Marcel. El ministro Marcel, bueno, todos los economistas que estaban presentes, mostró evidencia contundente de que la ralentización de la economía no parte en el estallido y la pandemia. Por supuesto, la pandemia es un factor que es anterior, tiene una raíz estructural, y al bajar el crecimiento económico, esa baja se explica tanto por el aporte del capital, el aporte del empleo y por el aporte de la productividad total de factores, y eso implica que nuestro modelo empieza a andar más lento, más difícil, y eso viene de antes. A su vez, nuestra educación superior empieza a tener un problema estructural de deuda. Esto lo saben mejor ustedes que yo, quizás por su vinculación con los jóvenes que forman. Al octavo año de aplicación, el legislador pensaba que el crédito con aval del Estado iba a tener 50.000 créditos. Tenía 350.000. Eso es un error como del 800% en la proyección, ¿no? Pero también ha pasado en ISAPRE. Las ISAPRES crecieron con un sistema de precios que luego la Corte Suprema le dice que no pueden tener, lo que pone en peligro la ISAPRE. Entonces tenemos un problema en la ISAPRE, tenemos un problema en las pensiones, que no dan pensiones, porque tienen, digamos, las pensiones, tenemos un desafío como país en términos de que muchos ciudadanos obtienen pensiones que no consideran satisfactorias respecto a estar toda una vida trabajando.
y tenemos un problema de deuda estructural del crédito con aval del Estado que no corresponde, en nuestra opinión, a simplemente la conducta individual no adecuada de una persona, sino que obedece a un problema estructural. Este agotamiento se vincula también con una crisis normativa, yo diría, de motivación, porque cuando ya la sociedad no ve en el estudio y en el trabajo un camino por el cual pueda conquistar una posición sólida, una posición que le permita ser felices, vivir tranquilo, por supuesto va a dudar si es el estudio o el trabajo el camino adecuado. Y eso es un problema ético, porque lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que enseñó mi mamá, es que yo tenía que estudiar y tenía que ser disciplinado y tenía que trabajar bien. Y que si hacía todo eso, iban a resultar las cosas en la vida. Pero cuando ya las personas trabajan, se sacrifican, estudian, y aún así tienen deudas que no pueden pagar, y aún así se les enferma un familiar y tienen que endeudarse de por vida. Y esto le pasa a las clases medias y agregaría también a las clases medias altas. Incluso a las clases medias altas, si tienen una enfermedad catastrófica, no lo pueden solventar. Entonces, cuando empieza a pasar eso, ciertamente que se empieza a agotar una esperanza. Y cuando se agota esa esperanza, por supuesto, sobre todo para las generaciones más jóvenes, está la tentación del camino rápido, del camino fácil, de que el que estudia y trabaja no es vivo, que acá de lo que se trata es otra cosa. Y tenemos un problema estructural ahí. Por supuesto que la delincuencia hay que enfrentarla con, digamos, tema policial, pero tenemos ahí un problema, una deuda muy grande a propósito de nuestra, digamos, de la respuesta que damos a esos mismos sectores que se agolparon en la periferia de nuestras ciudades, buscando un futuro mejor, que salieron del campo, de situaciones prácticamente muy difíciles, muy dolorosas, ¿no? Y todavía no les damos una respuesta adecuada. Entonces, esta crisis, o sea, no crisis, digamos, este agotamiento del actual modelo, sumado a un agotamiento de las expectativas, pone en peligro al país. Y lo interesante es que, porque quizás todo problema anuncia su solución, al mismo tiempo que ocurre este agotamiento que implica un déficit de la confianza interpersonal, eso ya lo había descubierto el programa del PNUD, el año 98, ¿no? Con la idea del miedo al otro. Luego termina siendo un problema de confianza, como nos recordaba ayer el ministro Marcel, hacia las instituciones, que hoy día los ciudadanos no confían, lamentablemente, en sus instituciones. Termina en el surgimiento de cada vez mayor cantidad de acción social, movilizaciones, protestas, malestares. Eso es una larga acumulación que hay y que con ella también aparecen, de alguna manera, formas más elevadas también de la consideración de la vida. Yo quiero decir con esto es, de ese malestar surge también, por ejemplo, el movimiento feminista. El movimiento feminista cambia culturalmente el país, en particular cambia la educación superior y cambia las universidades, cosa que está muy bien, pero también el medioambientalismo, distintas formas de alimentación, por ejemplo, donde las personas se plantean que en su alimentación tiene que construirse un compromiso con cómo la especie humana aborda su relación con la naturaleza. Personas con más libertad, o que ansían más libertad y que ya piensan, por ejemplo, que algunas cosas que las generaciones pasadas dábamos por dadas, dábamos por hechas, en realidad son procesos de construcción y de la libertad, como ocurre con el género. Una generación que quiere decidir, entre otras cosas, a qué género pertenece. Y al mismo tiempo que decae una forma de vida con sus problemas irresueltos, surge un horizonte nuevo de respeto a las personas, de respeto al medio ambiente, de igual relación entre hombres y mujeres, de mayor vinculación y relación entre distintas clases sociales, porque no se trata que no existan diferencias de ingresos, se trata en que no existan países diferenciados. Y eso es lo que pasa lamentablemente en Chile, en que un sector de la sociedad simplemente no conoce al otro sector de la sociedad, y eso no puede ser. Hay un desgaste, una crítica a eso, y yo creo que la sociedad chilena sintetiza esta nueva forma de concebir la vida en la noción de dignidad. La noción de dignidad no surge exclusivamente con el estallido. La noción de dignidad está antes. Yo como investigador estaba trabajando en temas de trayectorias educacionales y laborales. Hice mucha entrevista, me pasé una década entera haciendo entrevistas y encontré la palabra dignidad siempre en las personas.
Porque cuando te relataban sus historias y te decían, se me enfermó un familiar y tengo que hacer un bingo, tengo que hacer una colecta, eso no es digno. Me sacrifiqué, estudié, logré titularme. En las titulaciones siempre comentaban cómo los papás se ponen a llorar. Cuando mi hermana se tituló de contadora auditora en el DUOC, mi mamá se puso a llorar porque consideraba que había cumplido una parte de su misión parental. Y esa gente en las entrevistas me decía, no encuentro trabajo. No puedo trabajar en lo que estudié. No puedo pagar mis deudas. No puedo dormir porque me llaman para cobrar el CAE. Y esa fuerza, esa como necesidad de poder resolver esos problemas, de poder enfrentarlos, la gente decía, no se está respetando mi dignidad. Esto no es digno. Y la preocupación por la dignidad se vino acumulando. Y llegó a un punto en que este país hoy día, y esto a mí me alegra, y lo digo genuinamente, porque vivía en la ENADE, donde están distintos gremios empresariales, se planteó que necesitábamos avanzar hacia que Chile tuviera una vida digna. ¿Y qué es dignidad? Eso es dignidad. Es que tú te enfermes y no estés preocupado de pagar la cuenta y puedas tener una salud que te deje tranquilo, que tengas oportunidades, que haya un trabajo decente para ti, esperando, que no necesites hacer la del vivo para poder salir adelante en la vida, si me explico lo que quiero decir. Y la idea de la dignidad, con esto quiero ir cerrando, la idea de la dignidad sintetiza o vuelve a colocar el problema del bienestar y de la autonomía que discutimos en los años 60 y vuelve a colocar la dificultad económica para responder a eso, vuelve a instalar el problema del desarrollo. Entonces no es casualidad que el gobierno del presidente Boric conduzca la renta del litio al programa de desarrollo productivo sostenible, porque no queremos que pase con el litio lo que pasó con el salitre, donde una oligarquía concentró esa riqueza y no fue puesta al servicio del desarrollo del país. Poner la riqueza del litio al desarrollo productivo sostenible vuelve a preguntarnos por el problema del desarrollo. Esto implica que se han creado consejos de desarrollo productivo sostenible en todas las regiones, que se han vinculado al proceso de descentralización efectiva con la creación de los gobiernos regionales, y que esos consejos mixtos con participación pública y privada establecen orientaciones, y establecen orientación al conjunto de política pública, porque meternos en hidrógeno verde, meternos en litio, meternos en descarbonización, meternos en electromovilidad, meternos en la complejización de nuestros servicios, va a requerir un esfuerzo multilateral. Cierro con que me parece a mí que la gran tarea de la educación superior hoy es precisamente ponerse al servicio de una síntesis cultural que nos permita una vida digna, que nos permita un entendimiento entre nosotros, que nos permita construir conocimiento, investigación aplicada para resolver nuestros problemas y aportar al desarrollo material, es decir, al desarrollo productivo sostenible, y subrayo la palabra sostenible, en todo nuestro país, en todas nuestras regiones. Esto significa darle a la educación superior una nueva etapa, ya no solo es la esperanza de movilidad social individual, para mi esfuerzo, sino es el espacio en el que el país se pone a construir y a trabajar para que todo Chile se desarrolle, para que todo Chile se modernice. No, esto requiere poner en discusión, en diálogo las distintas capas de la educación superior, no como simplemente un ente regulador de mercado que presiona a las distintas partes para que cumplan su tarea, ¿no? Y no como una política que se hace solo a un solo sector y se desconoce el aporte de los otros. Es una forma de entender un sistema mixto sobre la base de un diálogo, de un pacto por llevar la educación superior con las grandes tareas de la vida digna y del desarrollo. Y este acuerdo tiene que permitir entender la diversidad y la especificidad de cada capa de la educación superior como un momento en que el país intentó un camino de desarrollo y que tiene que dialogar con los otros momentos. Pongo un ejemplo, las iteraciones que ha habido en cómo se ha construido el aseguramiento de la calidad. Hemos aprendido que las instituciones respondieron complejizándose. Las instituciones ya no son solamente docentes,
y necesitan una vinculación con el medio. Y en el caso de la educación técnico-profesional, nosotros vamos a lanzar prontamente una política, no quiero adelantar cosas, pero que precisamente vincula la educación, y ha estado en diálogo con ustedes, ¿no? Pero que precisamente vincula y permite y espera vincular la educación técnico-profesional, IP y CFT, al sistema de innovación y transferencia tecnológica, a la vinculación con fondos de ciencia, para decir, acá hay una capacidad no solo de formación docente, pero me refiero no solo de formación profesional, acá hay una capacidad, por ejemplo, que puede ayudar a modernizar la pyme, que puede ayudar a capacitar a los trabajadores, y por lo tanto acá hay una capacidad que se pone en disposición del desarrollo del país. Y estamos trabajando en eso. Pero eso es posible a partir de un proceso de aprendizaje, producto, por ejemplo, del aseguramiento de la calidad, que obligó a generar vinculación con el medio, que presionó para eso y que coordinó y de alguna manera formalizó esfuerzos dispersos que ya hacían las instituciones, ¿no? Pero también implica un cambio hacia adentro. Con esto voy cerrando, porque ya llego hasta acá con mi charla. Hacia adentro implica construir una nueva ética del trabajo académico y del trabajo en la educación superior. El feminismo nos ha enseñado una forma de comportarnos entre nosotros y nosotras que, digamos, de mayor respeto e igualdad, pero también quisiera decir que tenemos que superar la idea de que el académica productivo es simplemente un académico que produce muchos papers y que gana muchos proyectos. Porque, de algún modo, esa ética de comportamiento del académico o profesor productivo se planteó como la superación de todavía la cultura de la educación superior previa a la reforma del 67, que todavía pervive, ¿no?, en muchas instituciones, en particular en las universidades. Pero pensamos que ese aprendizaje, esa formalización, esa capacidad de producción, por ejemplo, y de investigación, puede reorganizarse en base a este diálogo y orientarse al desarrollo nacional. Por ejemplo, liderando y vinculando investigación hacia desafíos concretos que necesita nuestro país, ¿no?, que requiere resolver, que requiere enfrentar, y por lo tanto que la disposición ética del académico, del trabajador del conocimiento y del investigador no sea solo un proceso de emprendimiento personal, que es legítimo, sino la colaboración con un proyecto de desarrollo nacional y con la respuesta de su pregunta. Y por lo tanto vamos a evaluar y vamos a construir, junto con el Ministerio de Ciencia, una política también de cambio en términos de cómo entendemos la investigación, que colabore en ese sentido, ¿no? Y termino con el desafío de la docencia, ¿no? Debemos poner en conversación todas estas capas de la educación superior para modernizar nuestra docencia. Nuestra docencia todavía tiene la inercia del siglo XX, cuando nuestros estudiantes, al enfrentarse a esa inercia, de verdad tienen problemas de salud mental. Y esto es así, porque una sociedad se agota a medida que surge una sociedad nueva, y tenemos que poner la educación superior al servicio del futuro. Nosotros vamos a elaborar una política de salud mental, pero que esperamos sea un aliciente para iniciar un proceso de cambio de nuestros ciclos académicos, ¿no?, donde haya mayor flexibilidad, donde haya mayor vinculación a actividades significativas para los estudiantes, donde haya mayor libertad, donde, por ejemplo, exploremos y agotemos el poder de las nuevas tecnologías. Para mí, la inteligencia artificial no es un problema, es una tremenda oportunidad, es una conquista civilizatoria. ¿Cómo no la vamos a usar? Y esperamos avanzar en cosas concretas durante este año. De tal modo, queremos colocar la educación superior al servicio del desarrollo nacional, modernizarla sobre la base de un pacto entre todas sus capas, de un entendimiento recíproco, de un sistema mixto, que por supuesto no tiene contradicción con el fortalecimiento que debe existir de las instituciones del Estado. Y para eso queremos cambiar el financiamiento. El financiamiento no es un fin en sí mismo. Y vamos a hacer una propuesta para terminar con la deuda, vamos a hacer un plan de condonación y vamos a cambiar el sistema de financiamiento, no como fin en sí mismo, no como un acto de populismo, sino de responsabilidad, para construir un sistema de financiamiento eficiente, coherente, al servicio de este proyecto para que Chile llegue al desarrollo. Nosotros no pensamos que el financiamiento por sí mismo resuelva los problemas. No se trata solo de poner bien los incentivos. Se requiere
una acción con sentido, con significado. Y recuerdo lo que me decía mi papá, que me decía, profesor normalista, yo esperaba el nombramiento y con el nombramiento tú te podías ir a cualquier parte del país. Te podían mandar a Punta Arenas, te podían mandar a Arica, te podían mandar a cualquier lado e íbamos felices. Porque íbamos a ser profesores donde el país requería profesores. Yo sé que hoy día no le podemos pedir a un joven que cuando se titule lo enviemos, ¿no?, a otra parte, porque la sociedad ha cambiado. Pero sí esperaría que la acción de ustedes, de los profesores, de los estudiantes, supiera que con su trabajo no solo satisface su legítimo, digamos, interés de salir adelante en la vida, que quién podría estar contra eso, sino que además de eso se orienta a un proceso de desarrollo nacional y regional, porque yo creo que esta es la generación que puede llevar al país al desarrollo, sobre la base de lo acumulado por todas estas capas, independiente de las diferencias que tuviéramos entonces, independiente de los juicios que hiciéramos de los principios políticos en los cuales estaban constituidos esas instituciones donde esas comunidades se desarrollaron, que no los dejamos de tener. Yo tengo mi opinión sobre lo que pasó en la dictadura y también tengo mi opinión sobre lo que pasó en la transición, pero es necesario sobre esas capacidades hoy día organizarlas en un proyecto de futuro. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos convoca, así que para eso estamos en disposición de trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario, por su intervención. Hace todo un repaso histórico también y contextualiza lo que estamos viviendo en función de su mirada y que pone, por cierto, sobre la mesa los temas que hoy día nos interpelan como sociedad y como sistema de educación superior. Bueno, ahora justamente para analizar y reflexionar sobre su planteamiento y escucharlo desde la perspectiva ahora de otros actores, es que hemos invitado a un panel a quienes les pido pasar adelante, a Natacha Pino, Rodrigo Alda y don Jorge Menéndez, aquí por favor, delante, y aquí me van a apoyar con los micrófonos, para que desde una perspectiva de universidades regionales, que están representadas acá, de visión también territorial, pero también desde el punto de vista también de subsistema, porque aquí tenemos rectores tanto de universidades como de instituciones técnicas y profesionales, puedan enriquecer esta reflexión. Quiero presentar entonces al panel, en primer lugar, a la rectora de la Universidad de Aysén, la señorita Natacha Pino, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de la Frontera, magíster en Ingeniería Avanzada en Producción Logística y Cadena de Suministro en la Universidad Politécnica de Valencia, que actualmente es doctoranda de la misma universidad, vicepresidenta de la Agrupación de Universidades Regionales AUR, siendo la primera mujer en formar parte de su directorio, desde donde impulsa la línea Universidad y Territorio. En abril del 2021 asume como rectora encargada de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de la Universidad Chilena Cruch, y en septiembre del 2019 se constituye en la primera mujer electa rectora por sus pares en una universidad chilena. Así que bienvenida, muchas gracias, rectora. El rector de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Alda, es ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, doctorado en gestión de empresas de la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Tiene amplia experiencia en gestión, desempeñando numerosas responsabilidades a nivel institucional y de la Facultad de Economía y Administración. En esta última unidad ha sido ayudante, profesora, jefe de carrera, director de departamento, secretario académico y encargado docente. A nivel institucional se desempeñó como director general de docencia, director de estudio de la vicerrectoría académica, director general de posgrado y como vicerrector académico. Suma más de 10 años de experiencia de gestión a nivel de dirección general y un tiempo similar en su unidad académica, además de haber participado en todos los procesos de acreditación institucional realizados hasta ahora. Sí, bienvenido, rector Alda. Y por último, presentar al rector del Centro de Formación Técnica de ENAC, don Jorge Menéndez, quien además es miembro del directorio de la Fundación Equalis. El rector Menéndez es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío, magíster en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile, tiene un diplomado en gestión del desarrollo regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPE-CEPAL, tiene un diplomado en filosofía atomista de la Universidad de Santo Tomás, posee una extendida trayectoria académica en investigaciones regionales, ámbito en el cual ha publicado diversos artículos y capítulos de libros.
Fue director general académico de la Universidad de Santo Tomás, director académico de la sede de Concepción de la misma institución e investigador del Centro de Estudios Regionales SEUR. Profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío Concepción. Muchas gracias, rector, por participar de este panel y ahora sí vamos a iniciar el diálogo. Aquí estamos como señor Corales, aquí de locutora entrevistador. Bien, bueno, el subsecretario ha planteado varios aspectos que, como dije, hacen una visión histórica también del desarrollo del sistema y los contextualizan también en lo que hoy día estamos viviendo como país y que también confronta o interpela al sistema de educación superior para ir resolviendo esas complejidades y poder avanzar hacia el desarrollo. En sus últimas palabras, aquí tomé algunas ideas que también se las aprovecho de plantear para que ustedes también puedan reflexionar sobre ellas. De alguna manera, hoy día el sistema está cumpliendo ciertas regulaciones, en muchos casos más que quizás a desafío y propósito que la misma ley de educación superior plantea. Por otro lado, señala de que el sistema o la sociedad en su conjunto, pero el sistema de educación superior también tiene que contribuir a darle una vida digna a los habitantes y favorecer el desarrollo nacional. Hizo hincapié también en un diálogo con sentido de país, que por otro lado yo creo que todos los actores de alguna manera propician, pero ahora hay que ver cómo eso se hace efectivo. Políticas con impacto social en investigación, habló de modernizar la docencia al servicio del futuro, se planteó iniciativas que irían a dar respuesta a temas de salud mental, se busca una educación superior que sea flexible, que ofrezca libertad, incorporar las tecnologías, la inteligencia artificial. Y por último habló también de actuar con sentido, también vinculando los objetivos individuales, pero que también debieran poner al servicio del país las nuevas generaciones. Esas son ideas generales, ustedes además ya escucharon toda la exposición, y me gustaría una primera reacción desde la perspectiva que ustedes tienen como rectores de sus propias instituciones, de su trayectoria académica, y que también puedan poner a disposición de todos los asistentes y las personas que están siguiendo nuestro seminario. Entonces le doy la palabra en primer lugar a la rectora Natacha Pino. Muchas gracias. Bueno, saludarlas a todas, a todos. Agradecer la invitación, por supuesto, para este panel. Quiero agradecer, subsecretario, su presentación. Me parece que nos lleva a un plano pocas veces al que le damos espacio, ¿no? Lo lleva a un plano centrado plenamente en las personas, en quienes hacemos educación superior, para quienes hacemos educación superior y cuál es el propósito de hacerlo. Porque a lo mejor podríamos estar aquí hablando de la ley y su articulado. Y en el fondo lo que hacemos es decir, a ver, tenemos una ley que de alguna forma viene a darnos un marco que crea espacios para poder avanzar y articular estas distintas capas, pero finalmente pone el foco en el sentido. ¿Cómo hacemos para que esa educación superior realmente aporte al desarrollo del país, pero ese desarrollo del país se traduce en el desarrollo de las personas? Entonces, cuando recibimos a las y los jóvenes en nuestras instituciones con diversas y distintas realidades, dependiendo también de dónde cada uno de nosotros nos encontremos, en los contextos país, regionales, todo eso debería estar plasmado en nuestros proyectos educativos. Y eso es muy complejo de lograr. Por lo tanto, no perder nunca de vista que eso es tan necesario, de saber cómo se articulan las necesidades propias de esos estudiantes con las posibilidades que tiene el sistema para apoyar esos proyectos educativos. No es lo mismo, lo sabemos, yo aquí voy a intercambiar mis sombreros entre rectora de la Universidad de Aysén, presidenta de AUR también, universidad estatal, perspectiva de género, cómo todas aquellas cosas se cruzan, se transversalizan, y finalmente en nuestro rol, ¿cómo vamos avanzando? ¿Cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de que nuestros planes curriculares vayan al ritmo de los cambios que se requieren en la sociedad? Tenemos que esperar, ¿cierto?, una corta, a lo mejor una evaluación intermedia para introducir, sí, es importante que ahora tengamos, por ejemplo, avanzar hacia una educación más empática, avanzar hacia aspectos que tengan que ver
con cómo quienes formamos finalmente son esa persona que también aspira a desarrollar y aportar a un país, aspectos de participación, de ciudadanía. Claro, pero a lo mejor nuestra forma es muy lenta también. Yo a veces siento que queremos hacerlo y que no tenemos la rapidez ni la agilidad para llegar a hacerlo. Entonces creo, subsecretario, que es una buena reflexión. A mí al menos me deja pensando en cómo somos capaces de cada vez humanizar mucho más lo que hacemos, porque el día a día nos come. Entonces estamos atentos a financiamiento, estamos atentos a qué hacemos con los estudiantes que se les termina la gratuidad, estamos atentos a qué hacemos con los casos de violencia, estamos atentos a cómo hacemos para aportar el desarrollo de nuestras regiones, y se nos olvida que al final hay personas en todo lo que hacemos, ¿sí? En nuestras instituciones, en nuestras comunidades universitarias, somos personas al servicio de, como usted ha dicho. Creo que eso para mí es la mayor reflexión en esta mañana. Gracias. Rector Alda, también sus primeras impresiones. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos los presentes, a los que están también siguiéndonos en las redes sociales. Agradecer la invitación de Adecualis a ser parte de este panel. Felicitar también a ENAC por los 6 años de acreditación. Sabemos lo importante que eso es en la actualidad. Y respecto de la presentación del subsecretario, yo coincido con lo que nos señalaba Natacha en torno a la invitación que nos hace el subsecretario, de esta búsqueda de acción con sentido y significado. Yo creo que aquí está remarcado más de una vez, subsecretario, pero esta invitación tiene también una tensión, ¿ya? Yo llevo 2 años como rector y me tocó participar también más de alguna vez en consejo de rectores en el pasado. Y la agenda está muy, pero muy marcada por un tema súper pedestre que es el financiamiento. Entonces, claro, el sentido y el significado no se toma la agenda de los rectores y rectores, y yo me imagino que pasa más o menos parecido en todos los niveles. Y hay un aspecto que señalaba el subsecretario que yo coincido plenamente, el agotamiento del modelo. Yo creo que el modelo está haciendo agua por todos lados. El subsecretario nos señalaba, por ejemplo, que debiéramos cambiar la mirada de lo que entendemos por un académico productivo, académica productiva, que son sus artículos y proyectos. Pero ahí hay una falta de coherencia, porque la CNA, por otro lado, para poder acreditar nuestros programas doctorales, nuestros programas de magíster y carreras de pregrado, la productividad se mide en un indicador que es objetivo, pero que claramente no da cuenta de esta complejidad que habla el subsecretario. O sea, ideal que ojalá pudiéramos tener un indicador para todos esos segmentos académicos que ven en la docencia su ámbito donde tienen las mayores competencias y fortalezas de contribuir al sistema. Ahora, además de esta falta de coherencia, creo que también hay un aspecto que me gustaría mencionar, que es que este agotamiento del modelo está en todas las partes de él, y que me atrevo a hacer una consulta. Yo no sé si estamos en presencia realmente de un sistema de educación superior, porque cuando hablamos de un sistema, en teoría debiera estar articulado y que cada una de las partes conversen entre sí, y creo que eso nos falta mucho. La pandemia vino a acelerar procesos dentro de las instituciones de educación superior, pero también develó, y la práctica hoy día devela, que hay puntos de conexión dentro de los actores y niveles del sistema o que no existen o son muy débiles, ¿ya? Entre la CNA y los ministerios, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre Hacienda con Economía, y qué voy a decir con los gobiernos regionales. Nosotros a veces nos encontramos con directrices que aparecen en los ministerios y vamos a hablar con el gobernador y le decimos o los Ceremi, y el Ceremi dice, ¿y eso cuándo les llegó? No tengo idea de eso. Entonces, hay un nivel de desarticulación al cual todos tenemos que contribuir, pero yo comparto lo que nos señalaba el subsecretario. Necesitamos sentido y significado, pero con una trilogía que no es fácil de conciliar, que tenemos que, corto, mediano y largo, no pueden estar
desalineados. Tenemos que estar trabajando en los tres frentes al mismo tiempo, lo cual representa un desafío mucho mayor. Gracias, rector. Rector Menéndez, su opinión también y reflexiones sobre la intervención del subsecretario. Muchas gracias, Gonzalo. Aprovecho de saludar a todos los presentes y a quienes evidentemente están conectados a través del Zoom. Sin duda, subsecretario, muy provocadora su exposición. Yo creo que si hubiéramos establecido un diálogo en ese contexto antes del 2018 habríamos tenido otra reforma probablemente. Yo creo que su exposición nos anima, y a mí personalmente me motiva a reflexionar profundamente de lo que estamos haciendo en educación superior. Porque tal cual como usted lo señala, usted apunta al para qué, al trasfondo de la educación superior. Y por lo tanto, sería legítimo hablar hoy día de la reforma a la reforma, así como se habló en los 80, cuando todo se hizo al mismo tiempo, después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, que se reformó todo al mismo tiempo. La CP habló de las reformas estructurales y después de la reforma a la reforma. Algo parecido está pasando en los ámbitos de la política pública, la política social, educación, salud, pensiones y la vivienda, que no se lo olvide. Bueno, eso como comentario general, porque me gustaría decir muchas cosas, voy a detenerme solamente en 2 puntos. Primero, no resisto referirme a la década de los 60, porque es un hito muy relevante, especialmente para el mundo TP. La reforma universitaria, porque fue universitaria, no fue una reforma a la educación superior, para mi gusto viene a lapidar un esfuerzo de 120 años de educación TP que fue paralelo a lo universitario en Chile. La Universidad de Chile, 1847, la Escuela de Artes y Oficios, 1849, más o menos la misma época. La trayectoria de la educación TP siguió a los artesanos, a los técnicos, después a los ingenieros industriales, previos a la Universidad Técnica del Estado. Entonces, este desarrollo de la educación, pero en ese tiempo no sé si llamarlo educación superior, porque había universidades, había escuelas industriales, escuelas de niñas, escuelas agrícolas. Hubo un tremendo desarrollo, o sea, más de alguno tuvo un tío, un pariente, un papá que se desarrolló en los ferrocarriles, en las maestranzas, en las navieras, en los astilleros. Además, en un contexto de economía industrial donde perdimos una oportunidad inmensa. A diferencia de los países asiáticos que siguieron la misma receta basada en la tesis de Raúl Preich de la industrialización, pero la gran diferencia que hicieron los tigres de segunda generación es que juntaron educación con economía, y nosotros nunca hemos hecho eso. Las políticas públicas siempre han sido estancas. Educación nunca se ha juntado con economía. Desde ese punto de vista, hay un desafío, por supuesto, a la integración de la política pública. Pero bueno, todo lo que se hizo en paralelo al desarrollo de las universidades, que hasta la década del 60 no había más de 8 universidades, y la cobertura universitaria era de este porte, no hablamos más de un 5% de cobertura. Entonces, siempre ha habido esta suerte de dualidad entre educación para el trabajo, para decirlo elegantemente, y este olor a elitismo educativo, ¿cierto?, que ha acompañado al desarrollo de las universidades y a la sociedad en general, porque hoy todavía persiste. Se acaba de publicar una encuesta de la Universidad del Desarrollo el fin de semana donde se le pregunta a los estudiantes su percepción, ¿cierto? Y solo el 5% elige los CFT, ¿ya? Todos creen que pueden llegar a la universidad, que es una linda aspiración, pero es parte también del elitismo que hay detrás de las expectativas de nuestra sociedad y particularmente nuestros jóvenes. Entonces, la década del 60 es muy relevante, porque el 67, ¿cierto? Viene la reforma precisamente en ese año, digamos, pero es la lápida. Las universidades fagocitan todo el desarrollo que había en el mundo TP y surgen alternativas educativas, y aquí permítame
incorporar la cita de ENAC. ENAC es previo al INACAP y el DUOC, es del año 61. La diferencia es que tiene un origen distinto, tiene un origen en la acción social. El DUOC nace en la conciencia de los académicos de la Universidad Católica que se dieron cuenta o se acordaron de los pobres, digamos. y el INACAP, obviamente, en la conciencia del Estado, en la formación para el trabajo. Bueno, después viene todo un ciclo muy distinto, han pasado 60 años y el sistema de educación superior ha cambiado radicalmente. Tenemos un sistema de educación superior diverso, robusto, y hoy día tenemos casi la mitad de los estudiantes en el segmento TP. O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero la perspectiva histórica es interesante, subsecretario, no hay que perderla nunca de vista, porque si no, la historia nos pasa la cuenta. Evidentemente, estamos en un contexto de transformación muy distinta y donde usted también desliza esta dicotomía entre desarrollo, entre comillas, económico y educación, que siempre ha sido una especie como de aspiración frustrada, ¿cierto?, que hemos tenido como país desde los inicios. Lo decía Aníbal Pinto, ¿cierto?, en la historia del desarrollo frustrado, desde la expectativa de los españoles cuando comienzan a explotar los minerales y las riquezas de la tierra. O sea, tenemos ahí una herencia cultural muy cortoplacista, donde la conexión entre economía o desarrollo económico y educación está completamente separada. Y esto del agotamiento del modelo es asimilable a lo que no hicimos en la década del 50 con la Corfo a disposición plena y en un contexto de coincidencia ideológica y no fuimos capaces de hacerlo. Hoy día que tenemos un sistema de educación superior plenamente desarrollado, 97% de cobertura, de acuerdo a los últimos informes de la OCDE, cobertura bruta, el más alto del mundo, se ha dicho de paso, y el desafío persiste. Entonces tenemos que reflexionar profundamente hacia dónde vamos, qué es lo que hemos hecho. La reforma actual, que nos lleva más de 5 años en ejercicio, parece ser más bien una camisa de fuerza, que estamos metidos en un zapato chino. O sea, la plata no da, si no hay más recursos. Chile no puede seguir gastando más plata, ni recursos privados ni públicos. Tenemos que ser muy inteligentes para dar ese salto. Y por lo tanto, la conversación a la cual usted nos convoca, subsecretario, yo estoy disponible plenamente porque tenemos que ser muy creativos, muy creativos. Y comparto también este desafío de la innovación que tenemos como IPSFT. Hasta ahí nomás llego, Gonzalo, para no correr. Bien, gracias. Todo muy animado con la reflexión. Pero bueno, justamente como hay un tema de propósito, de fin y desafíos que ya todos ustedes han expuesto en coincidencia con su secretario hacia dónde tenemos que avanzar o de alguna manera son sueños importantes que tienen que satisfacer las expectativas también de nuestra sociedad, nos encontramos por otro lado con una realidad, como finalmente lo señaló el rector, de una ley que está implementada desde hace poco tiempo y que es evidente que ha generado varios efectos adversos desde el punto de vista de poder avanzar en este cumplimiento de propósito. Entonces, en ese sentido me gustaría escuchar sus opiniones de cómo conciliamos esta perspectiva de futuro con esta realidad que hoy día está presente a través de la implementación de la Ley de Educación Superior. Parto por la rectora nuevamente con su intervención. Esa es una tremenda pregunta. Creo que finalmente cuando aparece la ley, que tampoco fue fácil llegar a esa construcción, vino de alguna forma a darnos este marco normativo regulatorio en distintos ámbitos, pero que finalmente, como todas las cosas, cuando ya la vas echando a andar, vamos encontrando esas cosas que son más difíciles y aquellas que también nos incomodan. Entonces hay diversos aspectos que cuando uno las piensa y dice, bueno, propone, no sé, que nos acreditemos ya no en años, sino en estados, ¿no? En niveles. Claro, a lo mejor parece que de alguna forma te da
o te fija estándares que son mucho más fáciles de comprender, de aplicar, que ayuda también a la comparación, pero luego te metes como en esos criterios, y esos criterios desde dónde están mirados. Entonces, volvemos a lo mismo, cómo somos capaces para ir avanzando en implementar una ley que pueda ser capaz de reconocer la diversidad del sistema. Porque ahí está el foco en el fondo. Somos un sistema de provisión mixta, pero además tenemos distintos ámbitos de acción. Entonces, ¿cómo somos capaces de dar esas respuestas? Y eso se va viendo en la medida que avanzamos. Existe la gratuidad, perfecto. La gratuidad vino a resolver un problema real para muchas familias, para muchos jóvenes y sus familias. Pero claro, después que la implementamos decimos, ya, pero ¿qué hacemos cuando se va acabando esa etapa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para hacernos cargo de aquellos jóvenes que se atrasan? Luego tenemos, no sé, creo que al final la ley siempre nos ayuda a orientar el camino, pero nos obliga también, como decía el rector, a ser bastante inteligentes para, con los pocos recursos que hay, sacar lo mejor que podamos de eso. Es importante a lo mejor saber cómo esta ley se ha ido evaluando, cuál es el impacto de la ley. Regulamos los aranceles, llevamos una discusión eterna en la regulación de aranceles, y como decía el rectoral, al final nos quedamos en el día a día discutiendo sobre el financiamiento, que tal vez es fundamental para nuestro funcionamiento institucional, pero que te hace perder el foco. Entonces, cómo la ley finalmente se vuelve en una traba, y todos decimos, bueno, existe, pero no nos gusta. Entonces, hay amplia discusión de cómo lo hacemos mejor, de cómo avanzamos. Creo que es importante darle esos espacios de evaluación, de remirar, de qué ajustes se pueden hacer a la ley, qué otros mecanismos e instrumentos al alero de la propia ley se pueden crear para ir fortaleciendo el sistema, para de alguna forma también ayudar a esa articulación. Porque es ley de educación superior y se queda ahí, pero la educación superior finalmente es transversal a todo lo que hacemos en el país. Entonces, cómo desde ese espacio nos articulamos con los distintos ámbitos de acción, con las otras carteras ministeriales. Y eso hasta ahora, como bien decía el subsecretario, vamos por caminos distintos. Las conversaciones habitualmente no se hacen en conjunto, ¿no? Vamos a hablar con Hacienda, vamos a hablar con el Ministerio de Educación, vamos a hablar con Ciencia, vamos a hablar con el MIMBU, depende de la región que uno esté. Entonces falta esa articulación efectiva, pero a lo mejor ahí está la tarea, el gran desafío, ¿no? ¿Cómo nos empezamos a articular para salir de estas cuestiones que la ley nos apremia en el fondo? ¿Sí? Doctora, ¿usted cómo lo ve? La Universidad Católica del Norte también está presente a través de un centro de formación técnica que está en Coquimbo, entonces también tienen una mirada territorial de subsistema y estos nudos que están detrás de la ley. Sí, a ver, yo coincido mucho con lo que plantea la rectora Pino, en esta lógica de cómo conciliamos en el fondo presente con futuro, ¿ya? Porque tenemos que seguir funcionando, tenemos que responder a las expectativas que tiene la sociedad respecto de las instituciones de educación superior, que siguen siendo las más creíbles dentro de lo que plantean las últimas encuestas, y tenemos que ser mucho más responsables, por lo tanto, de nuestro accionar. En esta diversidad que tiene que tener el sistema, yo creo que hay un elemento, pensando en lo que nos plantea el subsecretario, que es, yo creo que hoy día lo que más buscamos las instituciones de educación superior para poder tener esta conversa respecto de la articulación y las mejoras que hay que hacerle al sistema, es un piso de ciertas certezas que nos permitan proyectar la operación y la viabilidad de nuestros proyectos educativos institucionales. Porque en un escenario como el que estamos hoy día, yo creo que estamos todos ahí con el pie entre el freno y el embrague, de qué proyectos le damos continuidad, qué proyectos no, porque hoy día tomar una decisión de si creo una carrera, creo un doctorado, ¿no es cierto?, de inmediato hay una serie de flancos que se abren en los cuales no siempre tenemos la espalda, sobre todo las universidades de regiones, para poder enfrentar los desafíos financieros que nos enfrenta hoy día el sistema. Pero esta conversa tiene que ser mucho más amplia que solo, como decía Natacha, los niveles de educación universitaria, IPSFT.
Yo creo que tenemos que ir un poco más allá, y ahí yo noto la ausencia de este proyecto país que decía el subsecretario. O sea, nosotros tenemos que tener un referente un poco más potente para el cual nosotros nos alineamos. Hace unos días, producto que nos acompañó Guido Girardi, el vicepresidente de la Fundación Congreso Futuro en Antofagasta, hablábamos respecto de este libro Chile tiene futuro desde sus regiones. Y ahí hay una serie de iniciativas que yo creo que no sé cuán conscientes somos del trabajo que hicieron todas las instituciones de educación superior, y que es una cosa importante de mirar. Preocupa, por ejemplo, ayer perdónenme que se haga un poco la pregunta, Gonzalo, pero cuando el presidente nos hacía en la cadena nacional, hablaba de esta nueva estrategia del litio, ya decía, bueno, mencionó una serie de organismos. Se acaba de aprobar el ITL hace una semana atrás, y ahora aparece otra figura como desconectada de este gran proyecto que Corfo aprobó la semana pasada. ¿A qué voy a decir que si nuestro gobernador estaba enterado de lo que iba a decir el presidente ayer? No lo sé. Yo estuve el miércoles en San Pedro de Atacama con las comunidades, y las comunidades no quieren la estrategia del litio en la forma que se les está planteando. Entonces, eso quiere decir que hay conversaciones que no están ocurriendo en el momento que deben ocurrir, porque hoy día el presidente va a estar en la segunda región, pero entrar a conversar cuando se producen ciertas desconexiones es distinto a partir desde mucho más atrás, generando las confianzas con quienes tienen que dar la viabilidad política a las propuestas. Entonces yo me quedo con lo que decía Natacha. Necesitamos más articulación, necesitamos estar más enterados de lo que hacen los distintos niveles, porque yo creo que nosotros, al menos dentro del Consejo de Rectores, dentro de las regionales, dentro de las del Estado, del mismo G9, estamos con un grado de conocimiento, no digo que óptimo, pero tenemos un nivel de conexión, pero nos falta con los otros niveles, y falta también, y esta es la solicitud, por así decirlo, al subsecretario, entre la conversa entre los propios ministerios y con la bajada a los niveles regionales en cada uno de los territorios. Gracias. Doctor Menéndez, ¿cómo lo ve de su perspectiva? Sí, bueno, hablar de futuro también es interesante, como lo planteaba el rector Atala. Esto de las políticas públicas integradas parece ser una visión muy necesaria y refrescante, es una buena síntesis para plantearlo en esos términos. Yo agregaría también dos temitas. Uno que plantea el subsecretario, este concepto de dignidad que me gusta mucho. Creo que es un concepto que puede aunar una nueva expectativa en un contexto mucho más optimista. Yo creo que estamos medio nublados, estamos más que agotados, estamos como turbios con el tema del desarrollo en general, y se necesitan nuevas visiones. De alguna manera tenemos que conformarnos también, porque lo que hemos avanzado no es malo. O sea, hay que mirar el vaso medio lleno. Estamos acostumbrados al discurso exigente de que siempre hay una expectativa a medio camino. Entonces, probablemente hay que bajarle las revoluciones a esa expectativa, y el concepto de dignidad que nosotros como institución abrazamos en nuestro proyecto educativo parece ser una mirada optimista, donde la formación integral y las políticas públicas integrales pasan a tener un refresco, ¿cierto? Como mirada de futuro. Ahí, sin decir mucho, pero creo que hay cosas muy interesantes que podemos conversar, reconversar y plantearnos un nuevo sistema de educación, no de educación superior, un nuevo sistema de educación al servicio del país. Porque también, sea dicho con el corazón, no hemos olvidado un poco
del sistema escolar y el sistema preescolar. Nos pegamos en la cabeza en algún momento. Hasta los 90 estábamos plenamente de acuerdo que los más chicos venían primero y del 2010 nos emborrachamos con el tema de la educación superior y todos los recursos y toda la energía fueron depositadas acá. Entonces creo que es necesario volver a reconversar de educación, no solo de educación superior. Y en el contexto de la educación superior, creo que yo propongo acá un concepto para reconversar también. Hablemos del financiamiento para las instituciones y dejémonos de hablar del financiamiento para los estudiantes. Si los estudiantes ya accedieron, no, el sueño está cumplido, subsecretario. O sea, todo estudiante que quiera ingresar a la educación superior lo puede hacer. Esa promesa que se hacía al inicio de los 90, que ojalá toda persona entrara a la educación superior independientemente de sus restricciones, ya lo cumplimos. Y el que no accede es por razones muy particulares que pueden ser atendidas incluso. Entonces, conversemos hoy día derechamente qué es lo que necesitan las instituciones de educación superior. Yo creo que ese es un buen derrotero para poner sobre la mesa. Bien, gracias. A ver, también de todo lo que se ha comentado y también de lo que uno ve a nivel país, pareciera ser de que en los diagnósticos estamos de acuerdo y de las dificultades que existen, y evidentemente de todas las partes les sigue un ánimo de proponer y avanzar como sistema y aportar al país. Estoy hablando de la educación superior. También se vio ayer, a propósito de lo que se ha mencionado de NADE, una suma de actores políticos tienen una visión de que hay que avanzar en estos temas esenciales: salud, educación, pensiones, vivienda. La dificultad está en que ese diálogo, que es el que se requiere para poder avanzar en eso, muchas veces queda fragmentado entre las posiciones que cada grupo de interés tiene que también defender de alguna manera. Pero ahora ustedes como actores, como rectores, como actores del sistema, y en una lógica más propositiva, si se quiere, e inteligente, como también señala el rector Menéndez, ¿cómo avanzar a este diálogo partiendo de la base de que tenemos G9, Cruch, Quech, Vertebral, etcétera, y por otro lado son como lienzos paralelos, y aquí se necesita que probablemente un diálogo más fecundo, unificado? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se requiere y qué propuestas ustedes ven para esos efectos? Doctora Pino. Me gustó eso de los universos paralelos, porque sí, pues, son universos paralelos, pero que al final no son distintos, ocurren en espacios paralelos, y esta segmentación que es natural y es propia del sistema y del modelo que tenemos. Yo creo que depende mucho de nuestras propias voluntades, incluso diría institucionales, para empujar un cambio, ¿sí? Porque si la invitación no siempre viene desde el nivel central o desde el Estado, bueno, nosotros sí tenemos esa autonomía para avanzar y generar esos cambios. A lo mejor yo lo veo bien distinto porque en la región de Aysén es bien particular y es distinta tal vez a todas las otras regiones del país en lo que significa el sistema de educación superior en la región de Aysén. En la región de Aysén convive una universidad estatal con una sede de una universidad del G9, que es la Universidad Austral, con una sede de la Universidad Magallanes, que está en retirada ya por definición, con un CFT estatal, con 2 IP. Somos poquitos, entonces nosotros hace rato que estamos sentados todos en una única mesa para abordar todo lo que tiene que ver con educación superior. Y lo que decía recién usted, rector, de cómo vamos hacia atrás. Por ejemplo, hace 2 días estuvimos en una actividad que tenía que ver con los establecimientos de educación media técnico-profesional. Y estábamos invitados y convocados todos los de educación superior, porque es importante que nosotros nos acerquemos para generar estas trayectorias. Entonces, creo que lo que nosotros y esa oportunidad que tenemos en la región de Aysén es bien distinta. Y también porque vamos naciendo distintos, pero a mi parecer tiene que ver mucho con cómo somos capaces de, en nuestras propias y legítimas diferencias, encontrar esos puntos de conexión por el bien superior. Y creo que las voluntades están. Lo que pasa es que, vuelvo al punto anterior, cuando te ponen a discutir por 3 pesos más o 3 pesos menos, evidentemente hay diferencia. Y tenemos que tener esa capacidad de salirnos de ahí
y decir, a ver, estamos todos en este mismo espacio, en esta misma región y deberíamos avanzar en conjunto. Evidentemente es mucho más complejo. En la metropolitana yo creo, no sé si es posible, la verdad, no lo sé, porque con la cantidad de instituciones que son y las diferencias, pero al menos en las regiones yo sí creo que es muy distinto, y a lo mejor hay que apelar a eso, ¿no? Hay que partir desde las propias regiones, impulsando cambios, porque finalmente se van a transformar en un ejemplo, en un modelo. Y yo creo que voluntad para eso sí hay en las regiones, para trabajar de forma colaborativa y conjunta, pensando en el bien de esa región y de esos jóvenes, de las familias de esos jóvenes y en lo que ponen en nuestras instituciones. O sea, aquellos que van al nivel técnico profesional, que salen de un liceo técnico y avanzan hacia una carrera ATP y están trabajando por primera vez y salieron, por decirlo de alguna forma, de la trayectoria familiar o rompen ese ciclo, porque a lo mejor nunca se esperó que ellos pudieran estudiar o aportar a sus familias y al desarrollo de su familia de otra forma. Entonces yo creo que por ahí va. No es fácil, sin duda, pero tiene mucho que ver con las voluntades, ¿sí? Y luego yo creo fielmente que se pueden empujar los procesos desde abajo, y a veces son mucho más rápidos que esperar la directriz. Así que bueno, en eso estamos al menos. ¿Cómo le gusta, rector? ¿Qué propone A ver, para generar este diálogo? yo coincido con lo que señala Natacha. Creo que hay un concepto que es el que necesitamos hoy día, que es alineamiento. ¿Ya? Creo que en regiones me da la impresión, no sé, la región, el centralismo nos come y nos mata, pero en regiones creo que es más fácil lograr este alineamiento. Yo soy rector de una universidad católica, ¿no es cierto?, que forma parte del G9, y mi principal aliado en el norte es la Universidad de Tarapacá, una universidad del Estado con la que tenemos 2 doctorados conjuntos, con que tenemos proyectos conjuntos, en la Universidad en Coquimbo también, con la Universidad de La Serena. Ahí colaboramos activamente. Entonces yo creo que cuando hay una claridad de los objetivos comunes, nos alineamos y olvidamos las diferencias. Ahora, creo que estamos en circunstancias mejores que en otros momentos, ¿ya? Por ejemplo, el Consejo de Rectores y Rectoras está hoy día con su plan de desarrollo estratégico, que no teníamos antes en el pasado. Eso, por lo menos las que estamos ahí, vamos a estar alineadas. La rectora Pino también está llevando a cabo la planificación de las regionales, que estará alineada con la del Consejo de Rectores, pero nos faltan los espacios con los otros niveles. Y yo ahí coincido con lo que señalaba el rector respecto de que además tenemos que ir hacia los niveles de la enseñanza media y la enseñanza básica y parvularia. Yo creo que ahí hoy día tenemos riesgos que, si no los abordamos en el corto, en los próximos años nos van a rebotar. Ahora, yo delante hablaba de que necesitamos, yo creo, todos los rectores y rectoras, ciertas certezas. Y una de ellas es la que señalaba respecto de este financiamiento institucional. Yo creo que si tuviéramos certeza de eso, nos permite una mirada mucho más tranquila respecto de lo que podemos pensar, de cómo logramos este alineamiento y articulación. Solo para no que se me quedó en el tintero delante, cuando hablamos respecto de las brechas que tenemos en los territorios. Creo que también nosotros, por ejemplo, creo que todas las regiones hay una estrategia regional de desarrollo, hay una estrategia regional de innovación, y nosotros tenemos ese marco de referencia dentro de nuestros planes. Pero a nivel nacional nos falta ese telón de fondo, que yo creo que hoy día es parte de este sentido al cual nos llamaba el subsecretario, que no tenemos. Ahora, solo para no irme sin decir esto, reitero, de este centralismo que complica a las instituciones de región, ¿ya? Nosotros como región, ¿ya? Está nuestro gobernador desarrollando la estrategia minera para el 2050. Un alto porcentaje de la minería metálica y no metálica se da en la segunda región. Y pareciera ser que esa estrategia de desarrollo minero para el 2050, no la estamos desarrollando mirándonos el ombligo, la está desarrollando la OCDE.
¿ya? En conjunto con la universidad. Pero eso aparentemente o no lo conocen en Santiago o no lo quieren conocer, y esa es una cosa que en las regiones va a ser compleja. Que si hoy día hay algo que necesitamos para este sentido que decía el subsecretario, es tener una mirada país integrada y articulada. Yo creo que ahí es donde hay algo que no está funcionando. Gracias, rector. Rector Menéndez, el diálogo, propuesta, oportunidades, Muy ¿cómo brevemente. avanzar? No, me supera la pregunta. O sea, me cuesta imaginarme algo así. Solamente decir que tenemos que, en primer lugar, superar nuestras deficiencias de diálogo. O sea, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en una visión educativa común. Yo creo que eso es muy necesario. Y de más está decir y reconfirmar lo que señalaba el rector, una visión país común. Eso se habló mucho en los inicios de los 90. Incluso hubo instancias formales para conversarlo. No sé si ustedes se acuerdan del Foro de Desarrollo Productivo que juntaba a los empresarios, a los trabajadores, y no me acuerdo bien si el mundo académico. Se hizo un esfuerzo, se han hecho varios esfuerzos. Habían unidades incluso de desarrollo prospectivo en el Ministerio de Economía que apuntaban a esto. Hemos perdido la costumbre de proyectarnos en conjunto. ¿Cómo hacerlo? No tengo idea. Esa pregunta a mí me supera, digamos, pero creo que el llamado es a unarnos como país y como educación. Con eso nomás termino. Bien, muchas gracias. Un poco a modo de conclusión de lo que ustedes han mencionado, quizás la respuesta está en la voluntad que señalaba la rectora, y yo también lo veo desde el punto de vista de Qualy, esto de partir desde abajo probablemente. A veces uno espera que surja de una visión del gobierno, de una entidad mayor, pero finalmente la voluntad y muchas veces la articulación de esas voluntades se puede generar buenos frutos. La Fundación Equalis surgió de esa manera y de alguna manera aprovecha esa energía que existe entre distintos actores del sistema académico, directivo, y que de alguna manera propicia un debate que sea abierto, plural, pero que junte a los actores. Si hay una característica que tiene la Fundación Equalis es que trata de aunar todas esas visiones que a veces dentro del sistema no están tan claras, y eso también recoger la voluntad de los fundadores, Mónica, Gonzalo Vargas, Ana Araneda, que propiciaba eso. Entonces, al menos nuestra intención es seguir aportando ese debate, ojalá dar esa respuesta a la pregunta que yo he hecho, pero es importante que tanto las personas que hoy día asistieron como las que nos han seguido por streaming desde sus posiciones contribuyan a este objetivo que ha planteado el subsecretario, que yo creo que todos anhelamos en el sentido de una vida digna y un desarrollo país importante, pero que también seamos capaces de sortear los nudos que hoy día atraviesa el sistema y que de alguna manera hacen que la mirada no se pueda levantar y mirar en profundidad. Muchas gracias nuevamente a ustedes tres y los invito a escuchar brevemente lo que es antecedentes del segundo Congreso de Educación Superior, que con lo que finalizaríamos la conferencia inaugural. Muchas gracias. Voy a pedir que me den pantalla acá. Entiendo que están viendo también por Zoom esta presentación que va a ser muy breve, pero queríamos aprovechar esta ocasión de la conferencia inaugural de Equalis para presentar breves antecedentes de lo que va a ser el segundo Congreso de Educación Superior y que ya nuestro presidente de la Fundación señaló en cuanto a su importancia, el respaldo que tiene el directorio y también los objetivos que buscamos con este Congreso. Que de hecho ahí, como aparece, la idea es buscar aportar hacia una reflexión a través de la investigación y trabajo de distintos investigadores y académicos para innovar en nuestro sistema, en su desarrollo a nivel como sector, pero también de las propias instituciones, desde una perspectiva de una gestión integral y obviamente apuntando hacia la calidad, pero en lo que se refiere también basado en sus funciones misionales, o sea, la docencia, la vinculación con la sociedad y otros aspectos que hoy día
también implica administrar la complejidad de la gestión integral de una institución, pero también el sistema como el aseguramiento de la calidad y lo que es gestión económica, financiera y sostenibilidad de estos proyectos. El foco va a estar en esos tres tópicos que ahí aparecen, aseguramiento de calidad y gestión institucional, lo integramos esta vez en una sola dimensión, docencia en educación superior y vinculación con la sociedad. La idea entonces es que si bien estos son los temas específicos, abordarlo de una perspectiva de innovación para aportar tanto en lo que se refiere a la política pública como también a las políticas de las propias instituciones. Ese es como el marco general para presentar trabajo que esperamos después evidentemente elegir en función de su calidad. El congreso se va a realizar de manera virtual. Es probable que hagamos algunas actividades presenciales, en ese sentido vamos a aprovechar el formato híbrido, ojalá que ENAC nuevamente nos apoye con su instalación, así como otras instituciones que también nos han colaborado antes, que son aportantes a la Fundación. Este congreso se va a realizar en el mes de agosto en 3 semanas consecutivas, que están ahí, y por lo tanto habría un programa de presentación de trabajo y paneles en función de las temáticas en cada uno de esos días. Les recuerdo que la experiencia de la primera vez, en función de los trabajos que se le presentaron, nos llevó a que en docencia, particularmente donde habíamos recibido cientos de trabajos, y no estoy exagerando, obligó a hacer un segundo día a continuación de un miércoles, hicimos un miércoles y jueves, para poder tratar de absorber esa cantidad de trabajo. Ojalá en esta ocasión estemos presionados por lo mismo, de recibir buenos trabajos y muchos de distintos investigadores que son parte del sistema. La convocatoria oficialmente la estamos haciendo a partir de hoy. Vamos a difundir esto por nuestros distintos medios. Vamos a pedirle también apoyo a las direcciones de comunicaciones de la institución de educación superior para que hagan lo propio al interior de sus universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. El plazo de envío para los trabajos el 15 de junio y la publicación de los trabajos aceptados va a ser el 15 de julio. Los comités académicos que van a evaluar estos trabajos van a surgir de las unidades de trabajo de Equalis, que ya una metodología que desarrollamos la vez pasada y que funciona bastante bien, y que por cierto implica el compromiso de muchas personas que han sido muy generosas con su expertise y conocimiento con la Fundación. Finalmente, tenemos ya una página web del Congreso donde están estos antecedentes con más detalle, también está el formulario de postulación, y un correo electrónico para aclarar todas las dudas que sean pertinentes. Entonces, les pido también a todos los participantes de esta conferencia que nos ayuden en su difusión. Nosotros estamos presentes a través de redes sociales y en la medida que ustedes retuiteen o compartan esta información, evidentemente nos ayuden a darle mayor alcance y profundidad a esta actividad tan importante para nosotros como Fundación. Muy bien. Dicho, entregar esta información y ya habiendo realizado todas las actividades del programa, primero reiterar el agradecimiento a ENAC a través de su rector, a todas las personas que nos han prestado el apoyo logístico en todas las actividades específicas. Agradecer nuevamente a nuestros panelistas por la disposición inmediata de participar de esta actividad y de venir a Santiago desde la zona norte y extremo sur. También a quienes aquí están participando presencialmente. Un saludo también afectuoso muy especialmente a todas las personas que están conectadas y que siempre nos siguen en nuestras actividades, que también le dan vida al objetivo de la Fundación, y dejarlos convocados a las próximas actividades que vamos a ir comunicando oportunamente. Muchas gracias y buenas tardes, o buenos días todavía, pero casi buenas tardes.